apoyando con el tema de las Sí, Álvaro, comencemos. invitaciones. Perfecto. Hola Lina, buenas tardes. Hola Soledad, buenas tardes. Antes de comenzar les voy a pedir silenciar los micrófonos para que podamos escucharnos, escuchar a los charlistas, las personas que vayan hablando, y en la medida de que avancemos con las charlas, a través del chat nos van pidiendo la palabra y haciendo las preguntas para poder hacer las consultas pertinentes. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, todos y todas. Saludamos especialmente a don Juan García, que nos acompaña, director de INDAP, a María Soledad Merino, la directora subrogante de Cernatur, quienes nos acompañan hoy, a cada uno de los usuarios y usuarias de INDAP y de las organizaciones campesinas, y usuarias de turismo rural y usuarios viñateros, productores viñateros que hace poco se están incorporando al tema del turismo y que dentro de las reuniones de la gobernanza, a quien saludamos también a los participantes de esa iniciativa, salió el tema de este taller, de este webinar. Así que muchas gracias por esa preocupación también. Bueno, a los funcionarios y funcionarias de INDAP y Cernatur que nos acompañan, a todos los participantes y en especial a Ignacio Pacheco de Cernatur, que nos ayuda con la plataforma, la aceptación de los participantes y todo. Así que muchas gracias por eso. Bueno, comentarles que el contexto de esto ya lo mencioné un poco, pero nace también el pasado 25 de septiembre, más de algunos de haber participado en una actividad organizada en el marco del Día Mundial del Turismo, que este año está relacionado con el turismo y el desarrollo rural. Hicimos el primer webinar que vimos temas de turismo rural en general, de los protocolos, pero en esta oportunidad, en este segundo webinar del día de hoy, queremos profundizar en esas temáticas con 2 charlas de profesionales de Cernatur. Y también nace esta reunión, este taller, en el marco del convenio de colaboración que se firmó el día 28 de septiembre, inicialmente lo íbamos a firmar el mismo 25, el 28 de septiembre entre INDAP y Cernatur. En el marco de ese trabajo colaborativo que ya íbamos trabajando un par de años y que lo formalizamos a través de ese convenio firmado, nos acompañó la intendenta, el CEREMI y más de algunos de ustedes. Esta iniciativa de hoy se traduce en acciones concretas de ese trabajo, que en la medida que nos vaya permitiendo este encierro, esta pandemia, vamos a ir realizando más iniciativas como esta, idealmente visitas de terreno técnicas y de reuniones para poder ir avanzando. En segundo lugar, junto a mis saludos protocolares, le pediría a nuestro director, a mi director, don Juan García González, que nos ofrezca sus palabras de inicio y saludo, por favor. Hola, gracias Álvaro. Bueno, saludos a Soledad, a la gente de Cernatur que nos acompaña, a los funcionarios de INDAP, y para qué decir a los amigos usuarios de la zona, de la famosa zona de Colchagua, del vino, que veo varios conocidos por ahí, y también de otros sectores de la zona y que en ese tema turismo. Contento, me ofrecieron que hablara un poco y a mí como que me gusta hablar, entonces dije cómo restarme. Ha sido un año re complicado, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ya vamos llegando al final del año y creo que se nos van abriendo más puertas y más cosas que hacer. En eso el turismo para nosotros es fundamental, por eso el desafío de firmar un convenio con Cernatur y de tratar de apoyar el desarrollo de la oferta turística de la región de O'Higgins en el sector rural, porque creemos que la oportunidad de convertirnos en una alternativa para la gente que vive en la ciudad es cierta, en los distintos temas que tenemos, fundamental, pero muy importante en el tema del vino que lo nombró Álvaro, donde tenemos realmente una necesidad de crecer. Al tiempo que ha sido difícil este año, sí, hemos ido trabajando en este convenio, trabajamos también
con algunos fondos del gobierno regional en abrir una línea de financiamiento para proyectos de inversión de turismo. No nos fue tan bien como queríamos, se presentaron pocos proyectos, pensando en cómo fue el año, no es raro, digamos, que eso haya pasado, pero tenemos los mismos desafíos planteados para el próximo año, de volver a abrir una línea de financiamiento porque tiene que ver en inversión en turismo. Los fondos afortunadamente ya están conseguidos en GORE, así que probablemente va a ser una alternativa para todos los que participen de usuarios de los programas de INDAP en el área de turismo. Y ahí cobra vital importancia el trabajo intermedio que están haciendo. La felicitación, aprovechando que es la primera vez que los veo en público, a la gente del sector de los vinos campesinos, que ya tienen su cooperativa armada y pueden plantear con eso una apuesta importante a desarrollar proyectos asociativos y tratar de conseguir más recursos. Los proyectos GORE, esto lo hicimos como pedida especial, eran 5 millones por proyecto individual. Lamentablemente se nos presentaron solamente 6 proyectos en el área turística por el orden de 20 millones de pesos. Terminamos financiando 4 por el orden de 12, pero teníamos ¿cómo se llama? Un pozo que era cercano a los 100 millones. Por tanto, los desafíos están. Sé que es difícil la situación para el sector turístico por lo que estamos viviendo, pero hay que aprovechar el tiempo para trabajar en lo que viene, porque en algún momento vamos a volver a salir, vamos a volver a abrir, y la sexta región tiene que estar preparada, digamos, para absorber esa demanda de turistas que vamos a tener de aquí cerca. Básicamente eso, dejarles el mejor energía, digamos, para lo que van a hacer esta tarde. Yo voy a tratar de escuchar todo lo que pueda, en algún momento me voy a desconectar, pero tienen 2 temas importantes: cómo hacer el registro en Cernatur, que son nuestros aliados en eso, y se agradece mucho a Soledad y a todo su equipo hoy día, bueno, y a José, que está con ¿cómo se llama?, con su postnatal, por todo el apoyo que nos han dado y por el trabajo que tenemos que hacer hacia adelante. El registro en Cernatur y su certificación de confianza es clave para lo que viene y para qué decir las buenas prácticas sanitarias en la contingencia en que estamos metidos. Un abrazo a todos y a su servicio, como siempre, desde acá, desde la Dirección Regional de INDAP. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, director. Gracias por la palabra, el apoyo, y sin duda es muy importante para nosotros el trabajo colaborativo que tenemos. Esa proyección para usuarios nuestros y su proyecto es fundamental. El turismo rural, el turismo en general y el turismo rural ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia. Por lo tanto, es importante tener iniciativas que nos permitan estar preparados para esta nueva etapa. Lo que nos esperamos se abra el turismo muy prontamente. Saludamos también, se me había quedado pendiente, a todos los coordinadores municipales. Ha habido gente de Pichilemu, de algunos más se me escapa, y los coordinadores y funcionarios de equipo Prodesal también, que seguramente están conectándose por ahí. Bueno, para continuar, le doy la palabra a nuestra directora de Cernatur y también la primera expositora del día de hoy, la señora María Soledad Merino. Sole. Hola Álvaro, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por supuesto la invitación, saludar al director, saludar a los profesionales de ambos servicios, saludar a los usuarios INDAP, que esperemos que esta tarde ya también sean parte de la oferta formal que tiene Cernatur en relación al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Voy a poner la presentación. Ustedes me corroboran si se está viendo ahora en pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, hoy día, tal como mencionó el director, la verdad que queremos que también el turismo rural tenga una oportunidad de cara a este nuevo turismo. Hoy día las virtudes, los atributos que tiene la región y los atributos que tiene nuestra oferta turística van a ser casi de necesidad de los turistas. Tenemos espacios abiertos, tenemos también complementado con la oferta del vino, que ya se mencionó, tenemos turismo aventura. Entonces, hoy día nuestro llamado tiene que ver con que regularicemos estas actividades, primero registrándonos, y luego invitarlos, por supuesto, a que se adhieran a este certificado de confianza turística.
Entonces, hoy día los contenidos que vamos a tratar son básicamente asociados al registro, la creación de la cuenta, el registro de nuestros servicios, la actualización de nuestras patentes, que muchos de ustedes han iniciado los procesos, pero nunca después lo revisan y quedan no vigentes. La descarga del logo del registro, la descarga de mi certificado, que también es exigido para algunas herramientas o instrumentos de otros servicios, y por supuesto el certificado de confianza turística. ¿Cuál es la normativa que regula los servicios turísticos? Esto baja de la Ley de Turismo, que es la Ley 20.423, que crea el Sistema Nacional de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Servicios Turísticos. El sistema está compuesto por el proceso de registro, que es la inscripción en Cernatur, la inspección y calidad. El registro es gratuito y está disponible en la plataforma web registro.cernatur.cl. Los requisitos del registro se establecen en el reglamento 222 del año 2011, que fue el primer reglamento. Hoy día estamos trabajando bajo el decreto 19. La ley establece obligatoriedad a servicios de alojamiento turístico y de turismo aventura, y también hay multas asociadas que van desde los 5 a las 10 UTM en el caso de alojamiento turístico y de 5 a 20 UTM en el caso de turismo aventura. Ambas denuncias se hacen por medio del juzgado de policía local. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesito para registrarme? Si yo soy persona natural, necesito la fotocopia de mi cédula de identidad por ambos lados, la patente comercial vigente, un permiso provisorio o una patente temporal, también es efectivo. Y hoy día hay otra figura dentro del registro que es un registro provisorio que se hace por intermedio de un formulario, que ahí también tiene que ver con los municipios que completan este formulario y pueden quedar en esta especie de limbo, que es un registro provisorio que pasaría a ser una especie de un semáforo en amarillo entre la legalidad y la formalidad y el incumplimiento. Y la carpeta tributaria, que se descarga de la página de Servicio de Impuestos Internos en formato PDF. Si es persona jurídica, le sumamos 2 documentos, que es el rol tributario y un extracto de la sociedad comercial donde aparezca la personería del representante legal. Ahí están, a modo de ejemplo, los documentos que se solicitan, donde en registro.cernatur.cl. Tal como lo muestra la imagen, uno tiene que ingresar en Regístrate y la primera pantalla tiene que ver con completar los datos, que es información básicamente para validar el correo que ustedes registren, que el correo va a actuar como usuario, o sea, dejan un correo y una clave, con los nombres, el email de contacto, la contraseña y el root de la empresa. Una vez que ustedes validan este link de registro, van a volver a ingresar con el correo que registraron y con la clave que dejaron ingresada. Entonces, ingreso, y en la primera etapa consiste en ingresar información general de la empresa y del representante legal. Tal como se ve, el RUT, la razón social, el tamaño de la empresa, la carpeta tributaria. Hay varios de estos datos que se solicitan que están contenidos dentro de la carpeta tributaria. Por ejemplo, cuando inicié actividad económica, cuál fue la fecha de inicio. También hay datos que tienen que ver con la cantidad de trabajadores dependientes de la empresa, la región, la provincia, la comuna, etc. En el caso de las personas jurídicas, como les dije, también se ponen los datos del representante legal, el RUT, el sexo, los nombres y la dirección del representante legal. Posterior a esto, aquí yo empiezo con la carga documental. En un primer paso cargo 4 documentos, que es la carpeta tributaria, el RUT del representante legal, el RUT de la empresa y la escritura de la empresa o el extracto de la sociedad comercial donde aparezca la personería del representante legal. Posterior a esto, yo voy a tener que cargar mi patente comercial. Este proceso se puede repetir tantas veces de acuerdo al número de servicios que yo tenga registrado. La primera parte, o sea, yo me inscribo y tengo que asociar estos 4 documentos a una empresa. Y esta última parte va a ir dependiendo de la cantidad de servicios que yo tenga a registrar. Por ejemplo, este es un alojamiento turístico que registré en clase de Bed and Breakfast
y voy a cargar una patente comercial, se adjunta tal como un correo electrónico, tipo de patente, patente comercial, y la expiración, en este caso sería el 31/1/2021. Y nosotros tenemos por plazo 5 días hábiles para completar la revisión. ¿Cuáles son las principales brechas que hoy día tienen para formalizarse? Por lo general, un desconocimiento del proceso, la brecha digital, que para algunos también puede ser un tema debido a que se hace por medio de una plataforma, la pérdida de beneficios del gobierno, como por ejemplo las becas de estudio de los hijos o de las cargas familiares, obtención de permisos previos a la patente municipal, que ahí entran los permisos de la dirección de obra, los permisos de cambio de uso de suelo, permisos ambientales y, por supuesto, la resolución sanitaria. Otro de los pasos que tiene que ver con el registro, yo ya me registré, validé mi primer servicio, ¿y qué hago ahora? Voy a agregar un nuevo servicio. Por ejemplo, yo ya tengo mi bed and breakfast y ahora voy a agregar un restaurante. Estoy inventando. Entonces, nuevamente, agrego en el icono que dice agregar servicio, que sale un monito con un más, que está señalado en la presentación, y de acuerdo al tipo de servicio que yo desee ingresar, lo selecciono y posteriormente cargo la información del nombre de fantasía. Por ejemplo, restaurante, turismo, Don Juan. Comida rápida, cargo el teléfono de contacto, los meses de funcionamiento y nuevamente tengo que cargar la patente, que la patente en este caso no debiese decir alojamiento, sino que debiese decir comida rápida, restaurante, servicio de alimentación o la glosa que le dé su respectiva municipalidad. Y lo mismo, tengo 5 días para validar el registro por medio de la plataforma que en este caso lo revisa desde Cernatur. La actualización de patentes. Por medio, nuevamente, de la misma plataforma, voy a ingresar con el correo que tengo registrado y con la clave que tengo registrada. Hoy día, el tipo de plataforma que tenemos da la posibilidad que el prestador pueda recuperar sus claves. Tal como dice ahí, he olvidado mi contraseña, quiero recuperarla, y va a llegar un correo en relación al correo que usted dejó registrado, tal cual como en el banco, con un link de acceso y usted va a poder acceder con una nueva clave en el caso que la haya olvidado. Si usted ingresara y me dice, mi root ya está registrado, no corresponde, tiene que contactarse directamente conmigo para que yo pueda solucionar el problema, porque eso tendríamos que cambiar la cuenta dentro del sistema. Entonces, ingreso y me va a salir patente, en este caso, patente, actualizar patente. Pincho el icono que sale con un cuadradito con un lápiz y nuevamente, tal como un correo electrónico, adjunto la patente, pongo la nueva fecha de expiración, 31/1/2021, y 5 días para revisar la patente. ¿Y qué mensaje le va a salir en este momento? Patente en revisión. Otro importante dentro del registro es cómo ustedes pueden descargar tanto el logo de registro, el QR de registro o sus certificados de registro. Dentro de la misma sesión hay una pestaña, descargas, y van a poder descargar la información. En el caso del certificado de registro, de los 2 iconos que aparecen, el primero es el certificado de registro, que es una especie de documento, y la otra es el editar, que tiene que ver con la actualización de sus datos y de sus patentes. ¿Cuál es el formato? Este es el formato, por supuesto que es una prueba, donde ustedes van a encontrar el root, el nombre de fantasía, el tipo de servicio, la región, cumple o no cumple de acuerdo a la inspección en relación al tipo de servicio que usted haya registrado, si tiene sello Q, si tiene sello S, y cuál es su estado de registro, que es vigente o no vigente, y esto depende de la actualización de sus patentes. Si usted no ha actualizado su patente, por ejemplo, el semestre en curso, va a seguir estando registrado, pero va a aparecer no vigente. Ya,
esto es la base para que puedan pasar al siguiente paso, que es adherirse al certificado de confianza turística. Si yo no estoy registrado en Cernatur, no puedo acceder al certificado. Les voy a poner el video. ¿Me confirma, por favor, Álvaro, si se escucha y si se ve? Porque queremos volver, nos Ahí preparamos. quedamos. El turismo será distinto en los próximos meses. Por eso desarrollamos protocolos y guías de buenas prácticas para el manejo y prevención de COVID-19 que las empresas y servicios turísticos ya comenzaron a implementar. Ahora necesitamos que los turistas y visitantes lo sepan y lo reconozcan como un servicio confiable y seguro que está preocupado de minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. Para esto ponemos a disposición el certificado de compromiso, un distintivo que permitirá a los turistas a reconocer fácilmente a los prestadores de servicios turísticos que adhieran e implementen los protocolos sanitarios y o guías de buenas prácticas en el sector turístico. Este distintivo irá acompañado de un código QR que garantizará la veracidad de la adhesión a los protocolos y o guías de buenas prácticas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Cernatur. Los prestadores de servicios que adhieran al protocolo y o guías de buenas prácticas podrán ser identificadas fácilmente en el buscador de servicios de Cernatur. Obtener el certificado de compromiso es muy simple, solo debes: paso 1. Ingresar al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos en registro.cernatur.cl e iniciar sesión con tu email y contraseña. Paso 2. Seleccionar el servicio turístico registrado que cuenta con la implementación de las debidas recomendaciones y orientaciones sanitarias. Paso 3. Ingresar a la sección Certificado de Compromiso. Paso 4. Leer en detalle el documento y confirmar el compromiso de tu empresa o servicio al hacer clic en botón Acepto. Paso 5. Finalmente, descarga tu certificado de compromiso y tu distintivo de confianza turística. Recuerda, siempre exhibir el código QR de validación junto al distintivo. Descarga el manual de marca con la orientación para el uso y difusión de tu certificado de compromiso. No olvides que debes realizar la declaración por cada tipo de servicio que tienes registrado en Cernatur. Siguiendo estos simples pasos, podrás mostrar que eres parte de los prestadores de servicios turísticos comprometidos con prevenir y minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en tu empresa o servicio, asegurando condiciones sanitarias para los trabajadores y turistas. Adhiere al certificado de compromiso y súmate para que viajar por Chile vuelva a ser un plan. Entonces, volviendo al certificado, ¿qué es el certificado de confianza turística? Es un acto donde el prestador de servicio se adhiere o se compromete a implementar los protocolos o las guías de buenas prácticas en relación a la prevención del COVID-19. ¿Qué aplica adherir a este compromiso? Son tres las acciones que incorpora. Una son las medidas de prevención obligatorias que son dispuestas, por supuesto, por el Ministerio de Salud. 2, las recomendaciones al autocuidado. Y 3, las recomendaciones específicas para el sector y para el tipo de actividad. Recordemos que hay tanto guías de buenas prácticas como protocolos que están asociadas a tipos de servicios distintos, que Nicole más adelante en la presentación nos ahondará en temas de turismo rural. Entonces, ¿cómo obtengo yo este certificado? Lo primero, tal cual como lo hice el video, tengo que estar registrada, tengo que por medio de la página de registro de Cernatur, registro.cernatur.cl, iniciar sesión, pinchar certificado de compromiso, después se va a desprender esta declaración jurada, adhiero y finalmente descargo tanto el logotipo como la declaración jurada. ¿Qué clases pueden adherirse? Del total de los servicios que hoy día uno puede registrar, el 90% de los servicios puede adherirse a este certificado de compromiso. ¿Cuáles son? En relación a esparcimiento, centro de eventos, servicios culturales como zoológico, jardín botánico o granja educativa, también en servicios culturales, centro cultural, galería de arte, museos, preservación de lugares y edificios históricos, servicios de esparcimiento como centro termal, turismo aventura, todas las clases,
servicios deportivos, centros de esquí, tour operador todas las clases, guía de turismo todas las clases, servicios culturales, viñas y bodegas, alojamiento turístico, camping o recinto de campamento, restaurantes y similares todas las clases, agencias de viaje todas las clases, y en alojamiento turístico, aparhotel, bed and breakfast, alojamiento familiar o hospedaje rural, cabañas, centro de turismo de naturaleza o lot, complejo turístico resort, departamentos turísticos o ejecutivos, estancia o hacienda, hostal, hostel o albergue, hostería, hotel, hotel boutique, residencial y termas. ¿Cómo lo hago? Por medio del registro, clave, o sea, usuario y clave, en el icono de editar, que ya dijimos que era el cuadradito con el lápiz, tal como lo ven en la presentación. Posteriormente, aquí hay muchos que se han confundido. Yo por defecto voy a llegar a la pestaña 2, que es la que ustedes están viendo en este momento. Entonces, tengo que subir mi patente y posteriormente adherirme al certificado de confianza turística. Si yo no tengo mi patente o no tengo actualizada mi patente, de igual forma voy a poder adherirme, pero si estoy velando por certificar y por dar confianza, siempre les sugiero cargar su patente y posteriormente pinchar la pestaña del lado que tiene relación a la certificación de compromiso. Se va a desprender la declaración jurada, que es básicamente un decálogo que ustedes tienen que revisar, y al final de la presentación van a tener que pinchar y aceptar el compromiso apretando guardar compromiso. Posterior a esto, a ustedes se les va a desprender la siguiente pestaña. En seleccionar distintivo, van a poder descargar distintivo 1 y distintivo 2, que la diferencia básicamente es de color. Y en la carpeta de descargar manual de marca van a tener tanto la propuesta de Cernatur respecto al uso del certificado, el certificado en alta calidad y además las versiones en blanco con rojo y en rojo con negro, que es la diferencia entre el distintivo 1 y el distintivo 2. ¿Cuál es el llamado? Que nos preparemos juntos a un turismo responsable y a un turismo seguro de cara a la reapertura gradual, por supuesto, de acuerdo a las indicaciones que vaya diciendo el MinSal, para minimizar el riesgo de contagio entre nuestros colaboradores, entre nuestros turistas y, por supuesto, en nuestras comunidades. Muchas gracias, les dejo mi contacto, mi correo electrónico, mi teléfono. Cualquier duda, por favor, está el micrófono abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por la presentación. Vamos a dar espacio a preguntas. Espero que haya una participación importante, sobre todo a los que están empezando en el tema del turismo, para que identificar cuáles son las clases, cuáles son los servicios, qué tienen que hacer ellos, porque hay algunos que es obligatorio estar en el registro, otros no, pero es recomendable. Nosotros como INDAP trabajamos también, toda la difusión que hacemos está concentrada en los usuarios que están registrados. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que se puedan registrar. Sí, Álvaro, hay otra garantía que, aparte hoy día del certificado de confianza turística, que se puede hacer por medio del registro, pero hay promoción de por medio, el cumplimiento, por supuesto, de la normativa, las herramientas o instrumentos de fomento que muchas veces se les pide, el registro, la difusión en nuestras oficinas de información turística, en nuestros sitios, participación en ferias y eventos, que también, por supuesto, que son beneficios asociados a la regularización de sus distintas actividades. Exactamente, es sumamente importante que en la medida que vayamos avanzando en la oferta de servicios, nos podamos ir registrando. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Yo tengo una. Nuestros usuarios de Viña, que recién están partiendo, ¿ellos prestan servicios de esparcimiento o se deben incorporar en servicios culturales? Culturales. Una de las últimas modificaciones, viñas y bodegas, está asociado a servicios culturales. O sea, ustedes, tal cual, van a empezar con su correo, con su clave, que van a dejar
en primera instancia, luego se valida, luego completan los datos, que es información general, que les van a pedir dirección, teléfonos de contacto, meses de apertura, etcétera. Y en el momento que usted vaya a registrar su servicio, servicios culturales, categoría, viñas y bodegas, y después debiese encargar una patente que sea consecuente a la actividad que usted está registrando. Ejemplo, yo estoy registrando una viña, no podría poner una patente de restaurante que está al lado de mi casa. No podría. No podría registrar un alojamiento con la patente de la viña. Si yo tengo una viña y además tengo un alojamiento, tengo que tener regularizado ambos servicios con el municipio. Puede ser en un único documento, en la misma glosa, pueden ser 2 documentos, porque recuerden que cada vez que ustedes registren un servicio, tienen que registrar con su debida patente o permiso. Incluso hay patentes que son exentas de pago. En el chat tenemos una pregunta de René Cabello que es justamente relacionada a la patente. Él es viñatero, trabaja con su padre, don René, en Apalta. ¿Es obligación la patente? Sí, es requisito. Puede ser una patente provisoria, puede ser una patente regular, puede ser una patente MEF, puede ser el registro provisorio, que es este formulario, que está también en la página de registro. Ustedes pueden descargarlo y revisarlo, cosa que puedan ir avanzando también con sus respectivas inscripciones. Sabemos que la patente muchas veces no depende de los prestadores, queda en las manos del municipio, pero también en relación a eso se flexibilizó y se crea este semáforo, que es el registro provisorio. ¿Alguien que esté en registro provisorio tiene la misma garantía que alguien que esté en el registro? No es promocionable el registro provisorio, Ya, pero no es denunciable. Pero no Ya. es denunciable. Por ejemplo, el hotel, si está en incumplimiento y yo no hago ni un tipo de esfuerzo por regularizar, porque esto es parte de la normativa, es parte de la ley. Hay 2 actividades priorizadas, una que tiene que ver con alojamiento, por supuesto, por una competencia justa, y turismo aventura, que es un tema asociado al riesgo, que por supuesto que tiene que tener una normativa mucho más exigente de acuerdo a más los estándares que nosotros queremos mostrar como país. Ya saben todos los premios que tenemos en relación al turismo aventura, así que también es un desafío ir mejorando la calidad y regularizando también. Perfecto. Sí, es fundamental optar a alguno de las 2 instancias. En definitiva, el provisorio es para los que por alguna razón no pueden, no para los que no quieren. En definitiva, queremos trabajar formalmente y todavía no podemos llegar a esa instancia. Exactamente. De hecho, por ejemplo, de turismo rural hay varios prestadores de la zona de la Araucanía que tienen rucas, por ejemplo, y que no les va a permitir la normativa actual en llegar a la patente. Entonces, para eso y casos similares se ofrece esta alternativa que también exime a los prestadores de una potencial denuncia. Perfecto, sigamos con las preguntas. Don Víctor Cordero, igual Nicole le respondió, sí, su pregunta era, ¿existe alguna regulación ahora para transporte turístico por tema COVID? Eso quizás lo podemos responder en la siguiente charla, que está más relacionado a buenas prácticas. Sí. Don Víctor, la dejamos para esa instancia. Igual Nicole García. Ahí está Nicole, saludar también a Víctor, saludar a Nicole, muchas gracias. En nuestra próxima expositora, así que ahí avanzamos. Mónica, la Moni de Pichidegua, en relación a los servicios de esparcimiento, ¿existen registros para los visitantes? Registro... Ahí yo creo que ¿Podríamos ahondar un poquito la pregunta? Moni, si puedes abrir tu audio. Aló Álvaro, me refiero a si existe el registro de los visitantes. Por ejemplo, yo voy a recibir el sábado un grupo de personas
Y primero le voy a pedir el certificado del pasaporte sanitario, le voy a tomar la ¿Ya? temperatura y me refería a eso, digamos, si existiría por parte de Senatur o no sé, algunas plantillas de ese tipo de registro. Hay una guía de buenas prácticas. Bueno, Nicole va a profundizar respecto ya a la bajada de los protocolos propiamente tal, pero hay algunas guías de buenas prácticas que al final, como anexo, tienen una especie de ficha de trazabilidad. Y es importante también que para ustedes, si quieren optar a estas buenas prácticas, lo vayan incorporando, que tiene que ver si estuve con una persona con COVID, si viajé fuera del país, si he tenido temperatura. Eso existe. Eso vendrá en la próxima presentación, quizás podemos profundizar un poco en Podemos ese profundizar el tema. ¿ya? Que está relacionado a buenas prácticas COVID en turismo rural. Don René pregunta, ¿qué pasa con el tema de baños en el lugar rural que no tenga alcantarillado? Ya. A ver, allí hay un tema, el alcantarillado es como el tema, la piedra de tope muchas veces para la regularización. Sabemos que esto igual se puede hacer por un pozo y por la visación también que tenga acción sanitaria. Teniendo eso, incluso con el registro provisorio, usted no teniendo regularizado el alcantarillado, si tiene la firma del encargado de rentas del respectivo municipio, usted podría estar en este registro provisorio. Mientras regulariza, que son temas más profundos y de más largo aliento que tengan que ver con los baños en el lugar rural, con el alcantarillado o con un proyecto que además también sabemos que es más costoso. No sé si respondo a su pregunta, don René. Un hombre debería conocer. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Mira, claramente para los pequeños productores el tema del alcantarillado es una piedra, como decías tú, de tope. Hoy en día creo que uno cuando pregunta y muchas veces trata de ni siquiera perder el tiempo en eso porque cada vez nos ponen esa traba. Entonces el tema es, tú me dices, un permiso provisorio, pero por ejemplo yo estoy en La Palta y créeme que no hay ni siquiera un proyecto que se nombre que vaya a haber alcantarillado. Entonces eso, te pregunto claramente, ¿es un Y usted, impedimento? bueno, no, independiente de que haya un alcantarillado, usted puede, con este formulario del registro provisorio, hay un ¿Ya? ítem que tiene que ver con acción sanitaria, que tiene que ver con probablemente los temas asociados a alcantarillado, a regularización de pozos, qué sé yo. Incluso con este ítem en revisión, usted teniendo la firma del encargado del municipio, del encargado de rentas, el encargado de rentas es quien firma este formulario para que usted mientras pudiese quedar, por ejemplo, en un registro provisorio. De todas formas, si usted regulariza su pozo y no lo hace por el alcantarillado, porque el alcantarillado no va a llegar ahora ni en los próximos años, pensemos, y usted regulariza su pozo, Claro. y con el pozo regularizado usted se puede acceder a una patente. Y hay otra figura, que son las patentes MEF, que muchos de los prestadores de turismo rural la ocupan, que también tiene algunas garantías respecto al uso del suelo, como ustedes son predios grandes también para que puedan revisar. Yo, complementario a esta presentación que les vamos a hacer llegar, les voy a adjuntar un documento que tiene que ver con la ruta de la formalización. Ahí don René puede encontrar bastantes antecedentes respecto a cuál es la forma en el fondo donde usted puede pagar más efectiva también ante las condiciones que tiene su tipo de servicio, que por supuesto ahí varía mucho también entre municipios. Hay municipios que son súper flexibles respecto a permiso y hay otros que nunca han dado un permiso asociado a las actividades turísticas, como de turismo aventura, como en el no sé,
Viñas incluso, en Santa Cruz y alrededores sí se dan, pero hay otros municipios de la región que prácticamente no existe. Muchas gracias. Señorita Soledad. ¿Quién habla, perdón? Sí. Claudia Lobos, Casa Ecológica Coltauco. Señora Claudia, ¿cómo está? Muy triste, le comento. Cuénteme. Usted sabe todo lo que me ha costado, hice todo Sí, lo la que vi el Sanidad otro día. me exigió, hice mi alcantarillado en forma particular, fueron años esperando, y ahora al tratar de sacar la patente de camping, me la rechaza ¿Ya? Sanidad me la rechazó. ¿Por qué? Porque mi ¿Ya? alcantarillado es solo para 10 personas. No tenía lucas para hacerla más grande. Su capacidad, claro, de camping, Claro. ¿cuánto es la carga? Pero La si yo capacidad de carga del camping. estaba pidiendo para 3 sitios, nada más, Uf, ya. y me la rechazaron. Señora Claudia, pero mire, Entonces, ahí... eso es lo que usted dice, se puede hacer. Fueron años haciendo toda la tramitación del alcantarillado y del agua potable, que usted sabe que lo hice en forma netamente particular. En el municipio cero aporte, o sea, ni siquiera pensar que en el municipio me van a ayudar en algo, si ni siquiera con las patentes, usted sabe lo que me costó pelear las patentes. Entonces, ¿por qué a este tipo de seminario, a este tipo de webinar, no se invita a alguien de sanidad? ¿O por qué INDAP, Senatur no pueden hacer una mesa pública con sanidad y que por favor algún día tengan normas que sean del siglo XXI? Porque las leyes que nosotros tenemos sanitarias son del año, usted sabe de cuándo son. Entonces, Sí. ¿cómo yo puedo poner mi camping? Yo tengo una baja, yo nunca he recibido mucha gente, tengo baño seco, tengo biodigestor y además Sanidad me exigió hacer un pozo, lo hice, me costó, certifiqué el agua y ahora que quiero estar en la legalidad porque a mí me gusta ser legal, Sanidad me dice no. Y no nomás. Señora Claudia, mire, después de la presentación, comuniquémonos de forma interna para ver qué acciones podemos hacer en relación al registro provisorio. Ya, niña, sí, yo sé que puede ser una figura que mientras pueda ocupar y ver bien con Sanidad, me parece una súper buena observación que para próximas actividades, webinars o ciclos que ya de acuerdo a la apertura gradual podamos hacer presencialmente, de incluir a Acción Sanitaria, a Sanidad o al ente correspondiente para, en el fondo, también saber cuáles son las flexibilidades o las no flexibilidades que... Yo diría no. que podríamos Claro. realizar. Pero Por recogida favor, su observación, señora Claudia. Por favor, porque es necesario que tanto, y los municipios también, porque usted sabe que aquí en la municipalidad de Coltauco tampoco tenemos apoyo ni ninguna ayuda en lo que tiene que ver con turismo. Así que eso yo desde el fondo de mi corazón se lo pido porque siempre esa es la lucha que tenemos. Le aprovecho de pasar el aviso a Álvaro también, que Coltauco necesita a alguien encargado de turismo. Sigo escuchando. Muy bien, muchas gracias, señora Claudia, por su aporte, que es tremendo, porque conocemos de cerca su proyecto y todo el esfuerzo que le ha puesto en sacarlo adelante. Por lo tanto, el tema del alcantarillado también se hacía una mención en el chat de Navidad, me parece. Es un tema que cruza sobre todo el sector de la costa, en Pichilemu, Navidad, Paredones, Bucalemu, tenemos problemas para poder registrar a nuestros usuarios porque tenemos problemas. Hay un comentario también de don Pablo Jiménez, ¿qué pasa con el alcantarillado? Aquí en Navidad todavía no existen las instalaciones. También hay que ver las posibilidades nuevamente del registro provisorio. En el caso del establecimiento de don Pablo, Casa Ecológica, bueno, Nicole también está complementando alguna información en el chat. Comentarles que el año pasado comenzamos unas reuniones tentativas con los municipales, con representantes del municipio, con Sanidad e Impuestos Internos. Hicimos un seminario en Las Cabras con la temática, pero la formalización es un tema que hay que trabajar año a año, los criterios
no siempre son exactamente los mismos, por lo tanto es un tema que tenemos que recurrir. Está dentro de los temas que queremos presentar en un futuro webinar, va a ser de experiencia turística, y el que sigue debiera ser de formalización, que le vamos a poner énfasis especial al tema sanitario, sobre todo de alcantarillado, agua potable, los requisitos, cómo acceder de mejor manera. Así que es un tema que estamos anotando, siempre lo tenemos presente, pero hay que ponerle más ahínco. El tema de las patentes MEF también van muy de la mano, en algunos casos puede ser fácil, pero en otros de frente no podemos por el tipo de... y porque no podemos regularizar de ninguna manera el alcantarillado o el agua potable. Queremos trabajar con Buró, lo hicimos en algún momento, así que este año ha sido muy complejo trabajar con ellos, no con ellos en específico, sino con el tema de la formalización en general. Así que esperamos poder solucionarlo de la mejor manera. Continuemos entonces con la presentación. Les solicitaría que los que no han hecho registren su correo electrónico, su nombre, de dónde vienen, para poder mandarle la información y poder tener un diálogo más fluido también en algunas temáticas que puedan salir de este día, de esta jornada de trabajo. Bueno, gracias Sole. Cualquier consulta puede quedar registrada en el chat. La Sole, Elina, yo en la medida de lo posible vamos a ir respondiéndola, si no queda pendiente y se lo enviamos a los correos. Ya dijimos más o menos, spoileamos un poco la próxima presentación de nuestra inspectora. A veces es la mala de la película, pero en general es la buena porque nos orienta y nos da todas las luces para que podamos trabajar correctamente. Ella es Nicole García, profesional de Cernatur O'Higgins, y que nos va a hablar de los protocolos y buenas prácticas para el manejo y prevención del COVID en turismo, turismo rural, enoturismo, con esos énfasis especiales. ¿Ya? Nicole, ¿estás por ahí? Sí, gracias Álvaro. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, y se te escucha ya. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, ya se adelantaron algunas preguntas, ahí la dejé contestada, en particular la de Víctor. El Ministerio de Transporte no ha entregado ninguna indicación. Ya, solamente nosotros tenemos guías de buenas prácticas, que en el fondo no es más que eso, que una buena práctica, que la idea es que ustedes las adopten, y con eso en el fondo transmitir mayor seguridad al sector turístico y poder tener una reactivación segura. Ustedes quizás ya han escuchado, por ejemplo, que en Pichilemu los casos están aumentando un poquitito, y entonces eso también preocupa en el fondo al destino y a nosotros, porque no queremos que en el verano el destino esté en cuarentena o en paso 2, queremos que la actividad se reactive y se reactive de forma segura. Para eso el servicio generó estas guías de buenas prácticas, que están todas disponibles en nuestra página web. A lo largo del tiempo se han ido actualizando, se han ido complementando también, que ya les voy a ir mostrando cuando pueda avanzar, porque no puedo avanzar. Ahí sí. Como les decía, esto se generó porque vimos que había una necesidad, también teníamos que aportar algo a la industria en este momento tan difícil, donde ya en otros países se visualizaba la generación de protocolos, de pasos a seguir para tener un comercio seguro en general, un turismo seguro, y mirando también un poco a Europa, que estaba más avanzado, digamos, con este tema, es que se generaron estos documentos. Son protocolos específicos o guías de buenas prácticas específicas para varios servicios, hay bastantes disponibles. Partimos solo con 2, prácticamente a mitad de año, que era alojamiento y restaurante, pero ya se han sumado bastante para muchas otras áreas, como lo dijo Soledad en el proceso de obtención o adhesión al certificado de confianza turística. Por lo tanto, aplican a toda la experiencia del turista, son transversales, tienen una misma lógica, que también lo vamos a ver, porque hoy día vamos a revisar 3, que nombraba el Álvaro: enoturismo, ¿no es cierto?, turismo aventura y turismo rural, que es lo que nos convoca. Y la idea era que el turista también pudiera identificar fácilmente a los servicios que estaban aplicando y estas guías de buenas prácticas o protocolos, y por eso
se crea este certificado de confianza turística, que además hoy día se ha vuelto fiscalizable, y la que realiza la fiscalización soy yo. Nosotros ya partimos como región con la Marcha Blanca, estuvimos revisando algunos establecimientos, principalmente los que funcionan con los programas de turismo social, por una obligatoriedad que se les pidió a ellos para poder dar más seguridad también a ese segmento que es más de riesgo. Ustedes saben que los que conocen los programas hablamos de adultos mayores o de familias con niños pequeños. Entonces era necesario que ellos se adhirieran, y con ellos partimos esta Marcha Blanca revisando que estuvieran aplicando de buena forma estos protocolos o guías de buenas prácticas, y la verdad es que les ha ido bastante bien, no ha sido tan complejo como ellos creían. Por lo tanto, eso es un poquito también de aliento para ustedes, para que se puedan adherir a esto. Sabemos entonces hoy día que el turista lo que busca es una bioseguridad, andamos con el alcohol gel para arriba y para abajo, o con nuestra mascarilla, porque en el fondo hoy día eso es una obligación, y en el fondo de eso se trata también la bioseguridad. Por lo tanto, la idea de estos documentos, como bien dijo Soledad, es prevenir o minimizar el riesgo, ayudarlos a ustedes a contribuir en el fondo en que no exista un foco de este virus, ¿no es cierto?, en su establecimiento ni en los destinos. La idea es que también los turistas puedan seleccionar estos servicios que aplican los protocolos por su seguridad y por la de ustedes como empresarios, por la seguridad de la comunidad también, que muchas veces se asusta en que empiezan a llegar los turistas. Lo vimos también hace un tiempo en Pichilemu, donde la comunidad no quería que ingresaran las gentes que tenían otras residencias, ni tampoco hacer turismo, porque también estaba prohibido, digamos, entre comillas. Y también sabemos que, o creemos que en el fondo hoy día los turistas van a buscar destinos no masivos, porque no van a querer lugares aglomerados. En el fondo la gente de Santiago está escapando a los lugares rurales. Igualmente se están generando algunas aglomeraciones, ya lo hemos visto en las playas del litoral central. Por lo tanto, son aspectos preocupantes. Por otro lado también, algo que ha surgido bastante hoy día y que nos ha hecho crecer quizás un poco en las tecnologías, porque quizás al principio de esta pandemia a todos nos costaba conectarnos por esta plataforma y hacer una reunión y exponer y presentar un PowerPoint como lo estamos haciendo ahora. Hoy día eso ha hecho que en realidad tengamos que adaptarnos al uso de tecnología, y eso también se busca por medio de los pagos de los servicios. La idea es minimizar el contacto al máximo. Por lo tanto, hay varias aplicaciones que han surgido también, o en el fondo hoy día muchos están utilizando las transferencias y los elementos que tenían a su alcance. Los contenidos de todos los documentos son muy similares. Sin embargo, hoy día, como vamos a revisar 3 guías de buenas prácticas, se van a dar cuenta cuáles son las diferencias de una a otra, y en el fondo es básicamente lo relacionado con la naturaleza del servicio. No es lo mismo una actividad de turismo aventura que una actividad de enoturismo, ¿no es cierto? Y tampoco es lo mismo que el turismo rural, pero sí el turismo rural muchas veces encaja o tiene estos otros servicios. Por lo tanto, la guía de turismo rural es bastante amplia y abarca todos esos elementos, abarca alojamiento, abarca restaurantes, y ahí lo vamos a revisar. Los contenidos en general como base son los que ha indicado el MinSal, las medidas obligatorias, como decía Soledad, que son las número 1 que están dentro de la adhesión al certificado de confianza. Después tenemos también otras medidas y también lo que proponen las buenas prácticas. Entre eso está, por ejemplo, la flexibilidad de horario de los trabajadores, que estén capacitados sobre cómo funciona el virus, cuáles son los síntomas, también cómo gestionamos la información con los turistas, qué medidas de limpieza y desinfección aplicamos, y así una serie de aspectos que en el fondo buscan lograr el objetivo, que es minimizar, como decía anteriormente Soledad, o disminuir al máximo posible, porque nunca puede ser 0, el riesgo de contagio de COVID. Eso no lo podemos asegurar, pero la idea es disminuirlo al máximo. Todos los protocolos y guías de buenas prácticas tienen el mismo objetivo, simplemente va a ir cambiando el tipo de servicio en la frase que vemos ahí abajo, pero el objetivo es el mismo, es disminuir el riesgo de contagio. Las medidas obligatorias que todos debiéramos conocer hoy día son 4,
en el fondo el uso obligatorio de mascarilla, ¿no es cierto? Incluso en las playas ya hay un documento también asociado a ello. Mantener 1 metro de distancia física entre las personas, también saber el aforo de los espacios que yo manejo, los espacios cerrados, y ahí hay distintas indicaciones también, si es un restaurante, según el paso en el que se encuentra el restaurante, si es un lugar de cualquier tipo de atención de público, en el fondo es una persona cada 10 metros cuadrados. Hoy día también han habido cambios respecto, por ejemplo, al aforo en los malls, donde ya no es una persona cada 10 metros cuadrados, es una persona cada 5, entonces la información es súper dinámica y tenemos que estar muy atentos a ella. Por otro lado tenemos la limpieza y desinfección, la higiene en general, es decir, de nuestros lugares de trabajo, limpiarlos al menos una vez al día y desinfectarlos, ojalá rociar algún desinfectante, disminuir al máximo las herramientas o elementos de trabajo de contacto con otras personas, evitar esos aspectos, y finalmente la información que entregamos a nuestros clientes, es decir, estar siempre informados. Si yo tengo un espacio de atención que es cerrado, tengo que mantener informado el aforo, eso es obligación, o las otras medidas que yo pueda tomar. También tenemos hoy día disponible infografía abreviada. Por ejemplo, acá estamos viendo la imagen de la guía de buenas prácticas de no turismo. Esa es la infografía abreviada, es súper cortita, es bastante sencilla y es lo mismo que acabamos de ver. Uso obligatorio de mascarilla, la higiene, limpieza y desinfección, distanciamiento físico y la información. Y de este mismo formato también hay de alojamiento, etcétera. Y en el fondo esta infografía lo que viene a apoyar es que ustedes no estén imprimiendo, por ejemplo, una gráfica por cada medida, sino que acá están todas contenidas en una y están disponibles también para que ustedes las puedan utilizar. Después tenemos otras recomendaciones de autocuidado que también ustedes tienen que en algunos casos disponer de forma obligatoria en sus establecimientos, que es evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, evitar tener contacto con otra persona, evitar los espacios muy concurridos, saber dónde están los servicios de urgencia si es que tengo algún síntoma, no compartir artículos personales. En el fondo son elementos que hoy día ya sabemos al revés y al derecho. Y ya entrando en las recomendaciones, que insisto que estas son simplemente buenas prácticas que ha preparado el Ministerio de Economía, y ya muchos de ustedes quizás si han tenido contacto con el Servicio de Salud, ellos le van a decir que no son fiscalizables, efectivamente no lo son, al menos por parte de ellos. De aquí en adelante es simplemente una recomendación que está entregando nuestra institución a sus servicios con el fin de apoyarlos a que puedan tener un trabajo seguro, una oferta segura, puedan entregar tranquilidad a sus turistas, no es más que eso, y la única fiscalización que existe, entre comillas, es la que realizo yo, cuando ustedes se adhieren al certificado de confianza turística, donde todos estos aspectos se vuelven obligatorios. Ustedes debieran aplicarlos absolutamente todos, salvo que alguno de ellos no aplique por el formato de su servicio, la naturaleza, el entorno, etcétera, de su establecimiento. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es transversal para enoturismo, turismo aventura y turismo rural, que son las recomendaciones prácticas de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Idealmente que exista un coordinador, que pueden ser ustedes mismos como dueños o administradores de su establecimiento, quienes tienen que manejar la información, quienes tienen que asegurar la disponibilidad de insumos de limpieza y desinfección de su establecimiento, también lo que se le otorga a sus trabajadores para desinfección, el uso de mascarilla, etc. Registrar las acciones de mantención y limpieza, se registran, se anotan, se elabora un plan y yo lo voy evaluando según la planificación que yo hago, diariamente, semanalmente o según la estipulación que ustedes tengan. Recuerden que sí o sí tiene que haber una limpieza, una higiene diaria en el área de trabajo. Capacitar a su equipo de trabajo, ¿sobre qué? Sobre los síntomas del coronavirus, sobre cómo actuar, sobre cuál es la planificación del establecimiento, sobre cómo lo van a hacer, etc. Una coordinación interna. Asignar también las funciones de prevención y manejo, monitorearlas, generar operativos si fuera necesario un simulacro, por ejemplo, si hubiera una persona contagiada, cómo actuamos, para no actuar quizás también de forma imprevista y terminar con un maltrato de repente hacia una persona que simplemente está enferma.
Tenemos que tener eso presente. Y por supuesto la comunicación permanente entre sus trabajadores y ustedes, que quiere decir esto, que si hubiera una persona contagiada, por ejemplo, comunicarlo tempranamente y también comprender que todos podemos reaccionar de forma distinta. Algunos pueden tener más miedo que otros, más preocupaciones que otros, porque todos tenemos distintas situaciones de salud también, por las cuales asustarnos. Por lo tanto, eso es súper importante. Después también tenemos las recomendaciones, otras recomendaciones, como por ejemplo, respetar, como ya les decía, la opinión de otras personas en el caso de una situación, no solo dentro de nuestro establecimiento, como también un aumento de contagio en el entorno, entregar las facilidades y todos los elementos necesarios para la protección, ¿no es cierto?, de los trabajadores, eso es obligación. Y también hay otras recomendaciones de difusión, como por ejemplo mantener información sobre los síntomas. Hay algunos, tenemos nosotros disponible también, algunos, o el gobierno, algunos gráficas como la que estamos viendo, donde uno puede ver más o menos o conocer cuáles son los síntomas principales del coronavirus, cuál es la fiebre, la temperatura desde la cual se considera fiebre. Por lo general se habla de 37,8 a 38 grados. Los otros síntomas que pueden existir, que son bastantes, y en el fondo también tienen que saber que con un síntoma no necesariamente voy a tener coronavirus, pero cuando ya hablamos de 3 síntomas, sí, uno tiene que preocuparse un poco más, y hacer el chequeo correspondiente, la derivación correspondiente al servicio de salud. También tenemos otra infografía sobre el lavado de manos que está disponible, por ejemplo, para disponer en la cocina de un restaurante o en el baño, en los baños públicos, para recordar siempre a los clientes cómo es que hay que lavarse las manos. Eso, por mucho que ha salido en todos los medios, la infografía igualmente está disponible, y en el fondo, si usted la pone en el establecimiento, se desliga un poco también porque está allí, está señalizada y está bastante clara. Y la que ya veíamos como las recomendaciones de autocuidado que les señalaba hace algún momento atrás. Acá ya la guía de Turismo Aventura cambia completamente y la vamos a dejar de lado en una burbujita hasta un poquito más adelante, porque ahora simplemente lo que sigue solamente está contenido en la de enoturismo y en la de turismo rural, que son las medidas relativas al lugar, es decir, al establecimiento. Lo que acá se propone es mantener una limpieza y desinfección exhaustiva y periódica del establecimiento, establecer una entrada y una salida. Idealmente esto lo que busca es un flujo, es decir, si yo tengo una entrada y una salida, dejo solamente una estrictamente como entrada y por ahí nadie sale, y la otra, que va a quedar como salida, estrictamente como salida y por allí nadie entra. La idea es que no se genere el roce de personas al entrar y salir, que no se junten las personas. Por eso es que se ha determinado esto, y hay incluso infografía disponible para señalizar cuál es la entrada y cuál es la salida. Si usted no tiene más entradas o salidas, si tiene solo una, la idea es que vea de qué forma se busca también mantener ese flujo y evitar el roce. Si las puertas son anchas, a lo mejor puedo abrir las dos, y la derecha es para entrar y la izquierda es para salir. Hay distintas formas de aplicarlo. En algunos casos hay restaurantes, por ejemplo, donde hay una persona que está atenta si viene alguien, y la salgo a recibir y para asegurarme de que no se produzca eso. O también hemos visto algunos restaurantes que han puesto un timbrecito en la entrada y la persona que va a entrar tiene que tocar y se le sale a recibir. Hay varias formas de llevarlo a cabo. Establecer un protocolo de ingreso, es decir, por ejemplo, si la persona que viene llegando a mi establecimiento, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque justo tengo el baño cerca, qué sé yo, y si no es posible, le pongo a su disposición alcohol gel. A otras personas han determinado poner pediluvio en los accesos o aplicar alcohol gel, alcohol en spray en los zapatos. Hay distintas formas. La idea también es establecer un protocolo de ingreso para también disminuir y ir manejando este riesgo de contagio. Promover un sistema de reserva para evitar aglomeraciones. Sobre todo esto está contenido, por ejemplo, en estas dos guías, por supuesto, la de alimentación, es decir, restaurante, la de alojamiento también, donde yo previamente voy a saber ya cuántas personas vienen, cómo voy a preparar el grupo, cómo voy a hacer el circuito,
etcétera. La idea es un poco estar preparados antes de recibir a los clientes, a lo mejor también para saber si son clientes de una misma familia, y a lo mejor es más fácil manejar el grupo, o si son dos grupos distintos y quizás mejor los separo, etcétera. Es para poder generar una organización al momento de recibir al cliente. Mantener el distanciamiento durante la espera si es que hubiera espera, es decir, si se me genera fila, algo así a la entrada, señalizar el distanciamiento físico que hay que ver, que tiene que existir, que es de 1 metro mínimo, ¿no es cierto? Y que la gente en el fondo lo recuerde. Fomentar el pago sin contacto, como ya les adelantaba también con este desarrollo que ha tenido que surgir, o mayor manejo, digamos, de tecnología. Respecto a los servicios sanitarios, las recomendaciones son iguales en todas las guías de buenas prácticas, es decir, el baño en buenas condiciones, con todos sus elementos, el WC, la tapa, el lavamanos, la llave de agua en buen funcionamiento, no es más que eso, y obviamente con una buena higiene, ojalá disponer la infografía del lavado de manos, y obviamente en el baño solamente debiese haber o papel para secarme las manos o el secador por aire, jamás una toalla de algodón. Y por supuesto mantener su limpieza durante el funcionamiento. Muchas veces la gente me dice, oye, pero tengo que estar ahí y limpiar después de que entra una persona, y no, la verdad no es así, sino que dependiendo del flujo, de la cantidad de clientes, establecer cada cierto tiempo ir a limpiar, higienizar en el fondo el baño, volver a higienizarlo. Y idealmente todos los lugares cerrados, por ejemplo los baños, si es que tienen ventilación natural, mantenerla siempre abierta la ventana o la forma que sea, y eso es lo ideal. Cuando hablamos de la cocina, ojalá los espacios delimitados, las áreas de trabajo, también para poder apoyar que el personal que está en la cocina pueda mantener el distanciamiento, utilizar guantes, si es que fuera posible, un lavado más frecuente de manos que nunca, ¿no es cierto? Si tomo el teléfono celular, lavarme las manos inmediatamente. También hay infografía para la cocina, para recordar estos elementos, no tomar el celular o lavarse las manos, también está disponible. Después seguimos, vamos a seguir acá un buen ratito solo con, o un par de láminas más por lo menos, solo con enoturismo y turismo rural. Después vienen las recomendaciones relativas a los trabajadores. Acá lo primero en señalar es que existe un paso a paso laboral donde ustedes pueden revisar y chequear con sus colaboradores. También si es que están adheridos a alguna mutual de seguridad, la mutual hoy día los asesora también a ustedes en hacer las mejoras necesarias que ellos puedan identificar. Y lo que proponen la guía de buenas prácticas, en el caso de que sea un grupo muy grande de trabajadores, que por lo general no me ha tocado acá en la región hasta ahora, es que exista, por ejemplo, turnos rotativos de 14 por 14, es decir, yo voy 14 días y después me quedo teletrabajando 14 días y así voy rotando con otros trabajadores. Flexibilidad horaria para evitar aglomeraciones, básicamente en el transporte público, cuando los colaboradores utilizan el transporte público, que tampoco creo que ocurra mucho, por lo menos en el caso del turismo rural. Distribuir la jornada en turnos también, por ejemplo, uno va en la mañana y después el otro en la tarde, si es que utilizan la misma oficina y es muy pequeña, en el fondo podría ser en ese caso, o apoyar medidas de prevención en los traslados, ¿no es cierto? Tienen que entregarle ustedes mascarilla, alcohol gel o otros elementos necesarios a sus trabajadores. Evitar aglomeraciones en el horario de colación, insisto, esto solamente si es que tuvieran una gran cantidad de colaboradores y un grupo pequeño, en el fondo mantener siempre el distanciamiento en el horario de colación y en todo horario. Controlar el estado de salud, si es posible tomar la temperatura, en el caso de cuando es un restaurante, y esto lo menciono por turismo rural, cuando hay un establecimiento de turismo rural que tiene comida, que tiene restaurante, la temperatura debieran ir registrándola, la temperatura de los clientes. Esto solo si se adhieren al certificado de confianza turística, no es algo que les vaya a pedir el servicio de salud. Evitar el contacto de la ropa de trabajo con la ropa del trabajador, ¿no es cierto? Sobre todo también nuevamente en estos dos casos, cuando se trata de tratamiento de los alimentos o del vino, digamos.
mantener las medidas de higiene, por supuesto, un uniforme limpio, ojalá el uniforme lavarlo en el establecimiento para mantenerlo siempre allí, evitar las salidas durante el horario de trabajo, sobre todo de los que trabajan en las áreas de alimentos, evitar estar saliendo y entrando a la cocina o al lugar de manejo de alimentos, evitar reuniones grupales o reducir el número de asistentes, pero insisto, si los grupos de trabajo son pequeños, esto prácticamente no aplica. Después tenemos las recomendaciones relativas a los visitantes, y acá lo que se propone es que ustedes ya informen cuáles son las medidas que están aplicando en su establecimiento. Una persona preguntó cómo lo hacía, si es que había algún formato de trazabilidad, y sí, hay un formato disponible de trazabilidad donde van todos los datos del cliente, y además usted puede hacer algunas consultas sobre los síntomas vienen casi todos los síntomas en la hoja en realidad para que usted le pueda hacer la consulta. Lo que yo sugiero en este aspecto, si es que se manejan un poquitito con los formularios de Google, que los puedan elevar ahí, para que se ahorren estar imprimiendo, para que se ahorren estar compartiendo una hoja, un lápiz entre los clientes, y así también la pueden hacer llegar el día anterior. Ustedes la pueden enviar por WhatsApp, envían el link, la persona le completa todo el formulario con las mismas preguntas que tenemos nosotros, ustedes las pueden traspasar, y eso queda guardado después en ese documento digital. Por supuesto, medir la temperatura del cliente, pero en este caso no se propone registrarla, a diferencia de las personas que trabajan en las áreas de comida, sobre todo en el protocolo de restaurante, y eso aplicaría en turismo rural, porque turismo rural está súper ligado en ese caso a esa parte del protocolo de turismo, perdón, del protocolo de restaurante. Realizar un chequeo visual también de las personas es posible. Si ustedes ven que la persona puede estar media resfriada, con fiebre, eso de repente se nota en la cara, en los ojos, idealmente prohibir el ingreso de esa persona. Después tenemos, y creo que hasta acá comparten estos dos, enoturismo y turismo rural, con las recomendaciones relativas a los proveedores. La idea de esto es establecer un punto de acceso distinto al punto de acceso que tienen los clientes, en un lugar apartado, ¿no es cierto? Ojalá conocer los horarios de entrega que van a tener los proveedores para evitar que se vayan topando unos con otros. También, si fuera posible, tomar la temperatura, realizar el chequeo visual, y también nosotros tenemos una declaración de salud que está disponible, que ustedes pueden ir aplicándoles a ellos, en el fondo donde ellos ponen sus datos, nombre, ruta y firma, y dicen que la declaración ya viene escrita, señalando que no han tenido un contacto estrecho, ni tampoco han sido declarados en los últimos días como COVID-19 positivo. No es más que eso. Aquí nos quedamos solo con el turismo, unas par de láminas, y de ahí vamos a retomar con turismo rural, y vamos a terminar con turismo aventura, porque ya aquí estamos entrando a las especificaciones de estos tipos de servicios. Por lo tanto, en enoturismo tenemos recomendaciones durante la apertura y la recepción de visitantes. Idealmente, que no sea más de 10 personas por cada guía, para manejar un grupo pequeño y manejable. El guía siempre tiene que estar recordando las medidas que hay en el establecimiento, como también las obligatorias, estar atento a que nadie se quite la mascarilla, aspectos de ese tipo. Obviamente eso lo podemos manejar, como les decía yo, si se trata de un grupo familiar que está siempre en contacto, o de personas que provienen de distintos hogares. En función de eso también es qué tan enfático tenemos que ser. Ojalá que el guía pudiera utilizar un amplificador o micrófono para mantener aún más el distanciamiento con los turistas. Después, respecto a las etapas del recorrido, por ejemplo, se habla del estacionamiento. Ojalá redistribuirlos o aumentarlos también para que las personas queden más distanciadas al momento de llegar. Disponer en el lugar infografía, ojalá en los distintos idiomas, si ustedes acostumbran a recibir turistas de otros países. Sabemos que también esta semana ya se abrieron las fronteras. Señalizar las vías de circulación. La idea de las vías de circulación es siempre tener un mismo flujo, como les decía. Por una parte se ingresa y se va hacia X recorrido, y por otro sector se regresa, para que no exista un choque entre las personas que van y vienen. Respecto a los estacionamientos también,
cuando se trata de grupos, lo que propone la guía es que, no sé, de repente determinar un sector para esa familia o para ese grupo, donde van a llegar, no sé, 4 o 5 vehículos y que se estacionen todos en el mismo lugar. Esas son las recomendaciones en ese aspecto. Cuando está el tour, lo que se propone es que dentro del recorrido exista una parada obligatoria en los baños para lavarse las manos. Sobre todo antes de ingresar, por ejemplo, a hacer las degustaciones, en esa parte es cuando se propone. En la recepción, obviamente, revisar el aforo, informar el aforo, ¿no es cierto?, según el espacio, gestionar los grupos en función del espacio, planificar, ¿no es cierto?, informar, entonces, fomentar las reservas previas, como ya se señalaba en la parte genérica. Fomentar el pago sin contacto y no entregar material impreso. Luego, en el recorrido por el viñedo, lo que se busca es que ustedes puedan privilegiar siempre los recorridos en los espacios abiertos y que puedan ser más dinámicos, incluso también más acotados. Habilitar espacios abiertos como puntos seguros, donde pueden incluir otros elementos, como por ejemplo observación de flora y fauna, para hacerlo un poco más dinámico y mantener quizá el grupo más tiempo en el espacio abierto que en el espacio cerrado, que generalmente es donde se realiza la cata, o cuando se pasa por las salas de producción. Demarcar el recorrido, como les decía, para tener una circulación segura, una circulación siempre en una misma vía. Prevenir la manipulación de objetos por parte de los visitantes y sobre todo también siempre precaución de los aforos en los espacios pequeños como las salas de barrica, degustación, cava, etc. En el área de degustación o cata se busca nuevamente que ojalá se pueda realizar al aire libre, si es posible, como les decía, higienizarse las manos o dentro del recorrido hacer una parada en el baño, ojalá previamente a esta parte del tour, obligatoriamente, idealmente. Evitar el contacto de la copa con el cuello de la botella y también evitar el uso de cortagotas. No tocar el cuello de la botella con las manos, la persona que está sirviendo, ¿no es cierto? Se sugiere que incluso esa persona utilice guantes, idealmente realizar el descorche frente a los visitantes, limpiar y desinfectar todas las superficies luego de finalizar la degustación, ya sea mesa, silla, etcétera, los elementos que ustedes hayan dispuesto allí. Disponer, si en el caso que las personas se sientan en esa parte del proceso, disponer los asientos a 1 metro de distancia mínimo, ¿no es cierto? Cubrir los objetos de alto uso como las copas, las bandejas, los descorchadores con bolsa, de este film plástico, o envases individuales, idealmente todo bien manipulado. Limitar la manipulación de objetos solo a quien va a realizar la actividad, en este caso al guía. Estábamos hablando de un guía, ojalá por cada 10 personas. Disponer de copas selladas y ojalá también que puedan utilizar más marcadores para evitar de repente que yo pueda poner la copa encima de la mesa y me olvidé y justo otra persona la dejó al lado y en el fondo podemos generar un intercambio sin querer de copas. Disponer de copas selladas, utilizar los marcadores, ¿no es cierto? Recipiente, hay un proceso que es el escupitero, ¿no es cierto?, de los que degustan y después escupen el vino. Eso ojalá, si es que lo mantienen, que sea individual y no reutilizable. Es decir, se utiliza y se bota. El área de venta, pago y despedida, lo que se propone acá es informar nuevamente el aforo de la tienda, mantener el distanciamiento físico, generar un circuito de compra evitando la aglomeración. Muchas veces la sala de venta es más pequeña y no tiene la capacidad para el tamaño del grupo. Por lo tanto, manejar eso de alguna forma con el guía también. Disponer obviamente de alcohol gel, las vitrinas idealmente cerradas para evitar que yo pueda estar tomando una botella que después no voy a llevar y la voy a volver a dejar ahí. Con eso evitamos la contaminación cruzada, es decir, que muchas personas toquen una misma botella y entre esas justo haya una persona que está contagiada. Y nuevamente fomentar el pago sin contacto. Y finalmente, en enoturismo, posterior a la venta, se propone enviar una encuesta de satisfacción. En el fondo ya esto es la fidelización del cliente. Hacer una encuesta de satisfacción, activar alguna promoción o algún descuento después de la visita para que nos vuelvan a comprar, enviar invitaciones a otros eventos, obviamente que no sean masivos y que sean cercanos al lugar de procedencia del cliente o de mi viña, del lugar donde yo me ubico.
y enviar información continuamente sobre las novedades que podamos tener también o generar material didáctico sobre los vinos. Seguimos, ahora vamos a retomar la guía de turismo rural. Recuerden que nos quedamos en las recomendaciones de los proveedores, que eran iguales para los dos casos. Y acá lo específico que continúa es en referencia al protocolo de alojamiento, si es que usted en su establecimiento de turismo rural provee alojamiento, o si provee alimentación, y en ese caso hay referencias del protocolo de restaurantes, café y otros similares. Esos dos nosotros lo hemos revisado bastante, yo vi varias caras por ahí que han participado en otras reuniones, por lo tanto no voy a entrar en ese detalle. Sí les puedo contar que desde esta semana se generaron unos videos que estamos viendo ahí en la parte de abajo. Cuando ustedes van a revisar el material descargable de la guía de buenas prácticas de restaurante o de alojamiento, ahora hay un video, y ese video resume todo el protocolo en, no sé, 2 minutos, 2 minutos y medio. Súper buen material que tenemos ahí disponible, así que quienes no han participado de las otras dos actividades, es decir, del protocolo de alojamiento, el de restaurante, los sugiero que vean ese video, y así nosotros ahora continuamos con las referencias puntuales de la guía de turismo rural. Por ejemplo, en el caso de la venta de productos agroelaborados, obviamente lavado de manos frecuente, siempre antes de almacenar los alimentos, no volver a congelar los alimentos o mantenerlos congelados según la cadena de frío de ese tipo de alimentos. Mantener un registro de los alimentos congelados para generar una rotación bajo la premisa FIFO, que no sé si la conocen, pero esto quiere decir que si yo compro hoy día pan, hoy día tengo que sacar ese pan a la venta, ¿no es cierto? Porque obviamente se va a echar a perder, qué sé yo, y no voy a confundirlo con el pan que compro mañana. La idea es, lo primero que entra es lo primero que se vende. Llevar un registro de la temperatura de los congeladores y refrigeradores, seguir las recomendaciones de almacenamiento de cada alimento, si no se puede hacer, utilizarlo el mismo día de la compra. Almacenar los alimentos no perecibles y perecibles en contenedores o recipientes para evitar su contaminación. No llenar en exceso los refrigeradores o congeladores, ni tampoco abrirlos más de lo necesario para asegurar que se mantengan con la cadena de frío que requieren. Almacenar elementos de limpieza y desinfección también alejados de la zona de alimentos. Si ustedes tienen un sendero en su establecimiento, lo que se propone acá es redefinir los circuitos para evitar el contacto. Lo que les decía, siempre llevar un circuito con flujo hacia un puro sector, en un puro sentido. Establecer una frecuencia también, una capacidad de carga, señalizarla, es decir, cuántas personas yo voy a recibir en mi sendero, según el tamaño de mi sendero, para manejar, poder manejar el grupo y la operativa. No generar circuitos de familias o grupos de forma simultánea, también lo que les decía, separarlo, para evitar también que se puedan topar entre ellos o mezclar. Y en el fondo porque hace más manejable la actividad para ustedes, también más amena para la familia o el grupo. Establecer una agenda, tiempos de recorrido y desinfección, también para que puedan sacar el máximo provecho, pero sin dejar de lado la seguridad. Hacer mapas también de las zonas permitidas, áreas de descanso, señalando el distanciamiento físico. Después tenemos otras recomendaciones para las actividades agrícolas, y acá lo que se propone es minimizar el contacto con animales, recordar el lavado de manos antes y después de tocar los animales, si es que eso se genera en su servicio. Disponer equipamiento adecuado y sanitizado en caso de ser necesario. Por ejemplo, si es que van a entrar a algún lugar o se va a visitar cierto circuito, cierto aspecto de su establecimiento, si es que fuera necesario utilizar guantes, cubre calzado, velo, etc. Disponer ese equipamiento, ojalá desechable, si no desechable, después tiene que ser muy bien sanitizado. Realizar un plan de manejo de residuos, es decir, de reciclaje y alejado de la zona de visitas. Informar también mediante un plano las áreas de uso turístico y las que son restringidas, a las cuales, es decir, no puede entrar alguna persona no autorizada. Mantener a los animales en buen estado, con su certificado de manejo pecuario, que eso ustedes lo manejan bien con SAC o con los veterinarios, y también creo que hay con apoyo de PRODESAC. Hasta ahí
llega la guía de turismo rural, esas son las especificaciones de turismo rural, y nos quedan las especificaciones de turismo aventura. Aquí hay hartas diferencias, la verdad. Este va mucho más distinto. Recuerden que la guía de turismo aventura la terminamos en las recomendaciones de difusión, es decir, prácticamente al principio del documento. Lo que acá se propone son recomendaciones y orientaciones preventivas respecto a los lineamientos de salud o de bioseguridad que desarrolla esta institución, que lo hizo para nosotros, para Chile, que es la ATA, que es en el fondo la Organización Internacional de Turismo Aventura que existe, obviamente basados también en las instrucciones del MinSal, las que tenemos hoy día presentes en nuestro país. Y los principios, ellos plantean 3 principios orientadores de seguridad, que es la protección de las personas y las comunidades, los que son más vulnerables, es decir, con la llegada de los turistas, mitigar el riesgo, es decir, examinarse también en el equipo de trabajo sobre los síntomas, saneamiento, higiene, y mejorar la higiene de la actividad, del circuito, de lo que nosotros proveemos, siempre con enfoque en las manos, el distanciamiento físico, tener controles higiénicos permanentes, el uso permanente de mascarilla cuando hay otras personas, y el punto 3 es saber reaccionar frente a la emergencia cuando podamos estar en presencia de una persona con COVID. Acá también se plantean 5 puntos para lograr lo anterior. Esos puntos son, primero, crear una barrera de protección, es decir, distanciamiento físico, limitar el contacto con superficies cuando tenemos oficinas, planes de prevención, ¿no es cierto? La gente que tiene turismo aventura, yo vi que había un par por ahí conectado, ellos generan planes de prevención y manejo de riesgo que son informados a Cernatur, que son fichas técnicas o también las fichas de aceptación del riesgo. Ojalá hacer la corrección, porque las fichas no venían con... Nadie estaba preparado para esto, nadie pensaba que podía pasar esto, por lo tanto no venía pensado en un plan de emergencia. Si es que tengo un cliente que está contagiado con COVID, no estaba dentro de la aceptación del riesgo que el cliente declarara si tiene o no tiene COVID, o si tuvo, o si tiene en el fondo, si es grupo de riesgo, tampoco venía pensado. Por lo tanto, se busca que ustedes puedan actualizar un poco ese tema. Posteriormente también habla de mejorar la higiene, identificar las superficies que tienen contacto frecuente para generar una rutina de limpieza, no solamente en un espacio cerrado. En muchas actividades de turismo aventura se utiliza equipamiento. Por ejemplo, en trekking se usan bastones, no sé, y así en otro tipo de actividades hay otros elementos, o sea, observación de flora y fauna y comparto los binoculares entre clientes. Por lo tanto, esos elementos tienen que tener una rutina de limpieza entre usos. Higienizarse también las manos de forma frecuente, revisar las políticas de higiene también de mis proveedores, si es que yo tengo contacto con por ejemplo, con un servicio de transporte para trasladar un grupo, eso también tengo que revisarlo. Promover la revisión médica, es decir, una declaración jurada al turista, que esa hay algunas, bueno, está la de los proveedores disponibles que se puede modificar y transformar en una declaración para el turista, o se puede incorporar dentro de la aceptación del riesgo una parte de declaración jurada también. Promover la responsabilidad si han tenido contacto o presentan algún síntoma, por supuesto, por lo tanto hay que conocer cuáles son los síntomas. Después se propone tener una respuesta rápida, es decir, efectiva, y ser reactivos frente a una situación de contagio. Actualizar el plan de respuesta, por supuesto, para poder saber cómo vamos a actuar y que lo sepa todo el equipo de trabajo. Políticas de viaje también tienen que conocerse, y si es que tienen seguro médico, por supuesto, actualizar también a que puedan incorporar este elemento. Y finalmente proteger a la comunidad, es decir, el tamaño de grupo que voy a llevar, el tipo de grupo que voy a llevar a ese lugar, los lugares que vamos a visitar y la vulnerabilidad de esos lugares, es decir, si hay atención médica o no en ese lugar, todo eso hoy día lo tenemos que conocer y manejar, y la probabilidad también de que uno de los clientes que traigamos pueda traer la enfermedad. Después propone un marco para la gestión de seguridad, y para alcanzarlo propone también 6 puntos. Entre ellos, el chequeo del lugar, del recorrido, cuáles son las restricciones de viaje, el nivel de riesgo, las aerolíneas que existen, las pruebas de la comunidad,
etcétera. Chequeo también del cliente, la vulnerabilidad del cliente, el tipo de grupo, o si, por ejemplo, si un grupo de adultos mayores, obviamente un grupo de riesgo, entonces conocer esos elementos. El transporte, cómo está funcionando el transporte en el destino, los viajes que existen, cómo lo podemos hacer. También la hotelería y la alimentación. Hoy día la mayoría de las comunas, todas las comunas, diría yo, de la región ya están funcionando con lo que es servicio de hotelería y alimentación, pero no están funcionando a sus capacidades máximas, por lo menos los que yo he visto no lo están haciendo. También las actividades que se realizan, cómo mantenemos el distanciamiento en esa actividad, si yo soy un prestador de cicloturismo o de trekking, siempre estar atento y recordar que tiene que haber al menos 1 metro de distancia, mantener el equipamiento, desinfectar el equipamiento, etc. Y las consideraciones médicas, es decir, evaluar la capacidad de detención y de los procedimientos de las personas según el lugar en el que estamos. La verdad es que es un poco repetitiva son todas un poco repetitivas quizás, sí, es prácticamente lo mismo, pero llevado al tipo de servicio. Y finalmente, el punto 7 son las consideraciones de la empresa. Cuánto se expone el guía, por ejemplo, o también en estos casos el guía va a trabajar con un grupo X y después va a tomar unos días de cuarentena en el fondo, digamos, para ver si se contagió o no, si alguien contagiado, y así tomar ciertos resguardos y no provocar de repente una generación de contagio. Capacitarnos, por supuesto, que el guía o el personal tiene que saber todo lo relativo al COVID, ojalá poder hacer exámenes al personal, monitorear y evaluarlo de forma permanente, mantener un flujo de información, etcétera, etcétera. Acá nuevamente vuelve a repetir los 7 puntos y a entregar algunos otros elementos. Por ejemplo, en el punto 1, cuáles son las restricciones que existen en los destinos, cuál es la fiabilidad de una aerolínea o de un servicio de transporte en general, el impacto que se va a generar en la comunidad si yo comienzo a realizar turismo aventura y a llevar grupo, respecto al riesgo y la vulnerabilidad del cliente, es decir, como les decía, el tipo de grupo, si son personas de grupo de riesgo, las precauciones que va a tomar la empresa, si va a tener o no un seguro de viaje, los riesgos en el transporte, la disponibilidad de alojamiento y alimentación que existe en la comunidad también, porque el turista va a necesitar también esos otros servicios. El distanciamiento, siempre recordarlo, los cobertores faciales, la higiene frecuente, cómo es el tipo de zona que vamos a ir, si es concurrido, aglomerado o no. La evacuación en el caso de que fuera necesario, los procedimientos para ejecutar con el turista si es que tiene algún síntoma, o si es que esto se genera después de la actividad, también tengo que tener esa precaución. Y la exposición del personal, por supuesto, como les decía recientemente, ojalá generar rotaciones, o trabajar una semana sí, la otra no sé, evaluar la forma en el fondo de que si hubiera algún contagio, no generar un foco de contagio. Y finalmente, las recomendaciones de verificación y de implementación, al final trae un tipo checklist donde dice ya, la empresa conoce y cumple los lineamientos, sí o no. Los pasajeros son informados sobre la exposición, sobre el riesgo que existe, las estrategias que tiene la empresa, etc. Si la empresa tiene su procedimiento definido, si la empresa revisa el plan de emergencia, si lo actualizó o no. En el fondo, la última hoja es como un checklist de todo lo que te propone, para revisar si se realizó o no se realizó. Y hasta ahí llegamos con la guía de buenas prácticas. Ahí están los 3 compromisos que teníamos hoy día. Lo último que les quiero contar es que en la página web de Cernatur, arribita está el link, están los protocolos, hay varios protocolos, están las guías de buenas prácticas, hay de guías de turismo, agencias de viaje, turismo rural, camping, enoturismo, centro de esquí, turismo de reuniones, termal, museos, turismo aventura, incluso hay para los municipios. Y lo que les comentaba es que por lo menos en estas actividades, es decir, restaurantes, alojamiento, turoperadores, municipios, enoturismo, guía de turismo, a contar de esta semana, están disponibles estos videos que en el fondo te resumen todo el protocolo en un par de minutos y te lo van explicando todo lo que tú tienes que hacer según lo que se estipula en los documentos, para que eviten estar revisando el documento y así lo revisan mucho más rápido y de forma dinámica.
Y también la otra infografía que está, por ejemplo, las recomendaciones generales, donde vienen varias recomendaciones en una sola infografía, que es bastante útil. La de lavado de manos también. Todo eso está disponible en la página de Cernatur. Por supuesto, también señalar que hay otros documentos de apoyo en la página del gobierno, gobierno.gov.cl/paso a paso, donde allí también pueden recordar ustedes que tienen que establecer también sus procedimientos según las obligaciones que se estipulan, que se publican prácticamente en esa página. Y allí también pueden revisar el paso en el que se encuentra la comuna y cuáles son las instrucciones para ese paso. El paso a paso laboral, el protocolo de limpieza y desinfección, que también subió el MinSal, y por supuesto la página del MinSal. Y mis datos de contacto, y también los de mi colega Jorge Espinosa, con quien somos los que estamos a cargo de apoyar la difusión de los protocolos y guías de buenas prácticas. Cualquier duda o consulta que les haya quedado, nos pueden escribir de forma personal, o para plantear también sus realidades y consultarnos cómo lo pueden aplicar, o si algo no les quedó claro. Hemos recibido generalmente consultas de ese tipo personalizadas y no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo. Así que ahí quedan nuestros correos electrónicos, igual los podemos dejar en el chat sin problema. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias, señorita Nicole García, inspectora de Cernatur. No sé si les queda alguna duda para que podamos abrir micrófono y hacer la consulta directamente o escribirla en el chat. Don Eduardo nos comentaba, nos solicitaba que la presentación fuera enviada a los correos electrónicos. Está previsto que sea así. Por eso le solicitamos los correos, así que ambas presentaciones con todos los links, con toda la información, será enviada a vuestros correos. Los invitamos a revisar las páginas que Nicole presentó, a bajar e imprimir los que les sirvan y implementar, planificar, implementar, cuidarse sobre todo y cuidar a los pasajeros y a ustedes mismos y a su equipo. Álvaro, igual me faltó un pequeño detalle, porque yo no tengo ningún problema, vamos a compartir la presentación por supuesto, pero yo en la presentación traté de exponer, no sé, el 90% de los contenidos, por lo tanto no se desliguen de la responsabilidad de hojear el documento y revisarlo igualmente, pero allí está, yo me atrevería a decir el 90 o 95% del documento explicado, pero igualmente revísenlo si es que se quieren adherir o si quieren tomar algunas referencias para aplicar en su establecimiento y tener un servicio más seguro. Exacto, o sea, no es solamente para adherirse y conseguir luego el certificado, sino que son buenas prácticas que debiéramos tener aplicados todos para una correcta atención. Claro, como muy bien dice Nicole, los documentos de las buenas prácticas son un poco más en detalle, son más largos, tienen más información. Lo que presentó Nicole es la base, de ahí partir para poder entrar a aspirar a acreditarse y obtener los sellos de certificación. Ahí nos siguen enviando los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Abro el micrófono para alguna pregunta que haya quedado pendiente. No sé, Mónica, si tienes claro dónde acceder para conseguir esos formatos que solicitaba, o si nos puede en el chat, Nicole, de repente poner con más claridad en tal parte pueden descargarse. Sí, o quizás Álvaro también, cuando ustedes envíen el material, yo por interno les hago llegar la hoja de trazabilidad y así también la adjuntan. Si no me equivoco, está dentro de las nubecitas de alojamiento, si es que no me equivoco. Ya. Ahí nos damos un tiempito entre nosotros, sí, ponemos la información y se lo los enviamos a la brevedad posible, para que lo puedan utilizar prontamente. ¿Alguna pregunta más? Ya llevamos más de 1h40 de reunión, de taller. Si no, hay más preguntas. Elina, ¿algún comentario, algún apoyo? Ahí los que les vamos a mandar las agradecimientos. presentaciones y todo el material que nos dimos cuenta que a lo mejor necesitan, como el tema del
del manual de la formalización, de la ruta de la formalización también, que creo que es un documento técnico importante que puedan tener ahí los encargados de turismo municipal y Prodesal. Y vamos a ver toda la documentación técnica también de apoyo, ¿ya? Sí, ese manual es sumamente interesante, Sí. se los vamos a enviar, lo van a revisar y van a salir un montón de dudas. Y esas dudas esperamos poderlas llevar a cabo, resolverlas en algún próximo taller como este, un webinar con personal de salud pertinente a todo el proceso de formalización. Podemos repetir de una manera más concreta el seminario que hicimos el año pasado. Podemos invitar gente de impuestos internos también para que resuelva alguna duda. Así que es importante que nos dejen en el chat o por correo, tienen nuestros correos, en las invitaciones estaban, así que cualquier duda se la podemos resolver por ahí. Director, nos acompañaste toda la charla, que bueno, alguna palabra de despedida, algo para ir ya cerrando. Reiterarle a todos las gracias por participar. Yo encontré que la materia estuvo súper interesante. A ratos la pesqué, no todo el rato porque me metí entre medio en varias cosas, pero es una buena oportunidad para hablar de estos temas y, en fin, para tomar nota de los problemas. Me alcancé a pillar por ahí los que ya sabemos, el Servicio Nacional de Salud, el tema de los distintos criterios de repente de los inspectores, es un tema que estamos tratando a nivel nacional, pero este año un poco más lento que todos los años, pero son temas que están ahí y es súper importante que los puedan presentar para que podamos tomar nota y ir ordenándonos de cómo trabajar y apoyar para eso también a todo el apoyo que nos está dando Cernatur. Así que agradecido a todos y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, director. Sí, es fundamental el trabajo que se desarrolla frecuentemente con los municipios, pero y con los Prodesal que nos ayudan mucho, los coordinadores, pero hay que generar esos lazos también con la gente de obra, muchas veces que están en otra área y no tenemos las cercanías necesarias para que nos apoyen y podamos avanzar y hacer de esta región una región líder en tema de turismo, líder en agroalimentos y todo el tema de procesados también. Álvaro, solo una cosa. Cuéntame. Sí, yo creo que es ventajoso que la política de desarrollo rural, que salió lanzada este año, que ya es parte de un proyecto de ley o un acuerdo, involucra el funcionamiento de 12 ministerios que tienen que ver con la vida o la calidad de vida en el ambiente rural. Y muchos de esos están relacionados también, obviamente, a la actividad turística, Comisión Nacional de Salud, MOP, etc. Ahí yo creo que hay que generar una ventana también para el tema de turismo, que es una alternativa de producto, digamos, que cruza todo el país y que también tiene mucho que ver con el desarrollo rural. Así que creo que ahí tenemos la ventaja de que se va avanzando, no va a ser rápido porque hay que poner y coordinar a mucho agente, pero va bien encaminado, digamos, que se pueda ir mejorando el trabajo respecto de estos puntos críticos que todavía tenemos. Solamente eso, ahora me callo. Sí, esa política es como una política pública que va a promover el desarrollo rural. El tema de turismo es fundamental y dentro de esa política también está el tema de la conectividad y el acceso a Internet, aparte de los caminos. Esto se puede hacer gracias a que en algunas comunas tenemos mejor Internet que otras, no pueden participar todos porque no podemos acceder por esta vía a ello, por lo tanto también es un tema importante a trabajar y ahí los municipios es sumamente relevante que peleen, que luchen, soliciten, armen planes, presenten proyectos al gobierno regional, entre otras instancias. Así que también hay temas pendientes. Sin más, agradecer su participación, agradecer vuestros comentarios también y esperamos poder ir dándoles en la medida que de nuestras capacidades y de estas capacidades técnicas nos permitan, dándoles más conocimientos que en nada abultan y solamente aportan. Así que muchas gracias por su participación. Cualquier cosa está en nuestros correos y nuevamente agradecer. Elina, gracias por la coordinación. Como siempre te pasaste. A Nicole por la charla, a la Sole, a Ignacio Álvaro, y a cada uno de ustedes. Está también Soledad, que yo sé que a lo mejor va a querer dar algunas palabras de cierre. ¿A la Sole? Sí, creo que la vi conectada. Sí. Se me perdió. Álvaro, Pantalla, sí, estoy acá. Ahí está eso. Sí, María solo Soledad. agradecer y... Sí, agradecer. Sabemos que este año ha sido un año totalmente
excepcional, pero quiero reiterar el compromiso tanto de INDAP como Cernatur que tenemos con nuestros prestadores de servicio, con los usuarios INDAP, y la verdad que esperamos poder apoyarlos a la reactivación, a una apertura gradual, y por supuesto que esperemos estemos bien preparados también. Así que muchas gracias por el espacio y por la convocatoria también a todos los que nos acompañaron en la tarde. No solo gracias a ti por el tiempo y la oportunidad de poner a disposición de este trabajo colaborativo el equipo de la región. Eso, estamos a su disposición y como siempre, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao, que esté muy bien.